Buenas tardes, hermanos y hermanas, jovencitos y jovencitas. Es un privilegio poder saludarles en esta ocasión. Esta ocasión vamos a recordar 3 consejos que se brindaron hace muchos siglos, pero que no han pasado de moda, que tienen una importancia primordial para la juventud de este tiempo. Sencillamente porque esos consejos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios tiene mucho interés en la juventud, lo tuvo en el pasado, lo tiene en el presente y lo tendrá mientras este mundo perdure, un interés especial por los jóvenes adventistas y también por los jóvenes que no son de la iglesia adventista. Así que voy a invitarles para que por favor me acompañen abriendo la Biblia. Esta recomendación, este consejo fue brindado por uno de los reyes más sabios que ha existido en este mundo, el rey Salomón. Seguramente que este consejo es conocido de memoria por todos. Sin embargo, vale la pena leerlo y rescatar las enseñanzas que emanan de este versículo. Eclesiastés, por favor, capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 1. El texto dice de la siguiente manera: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Apreciados jóvenes, cuando nos referimos al Creador, la palabra Creador o el título Creador lleva implícito que hay una creación. Cuando hablamos de creación, sin duda alguna, también nos lleva de la mano a saber que hay un día de la semana en el cual nos reunimos para festejar o para celebrar la creación, que es el sábado. Por lo tanto, Creador lleva a creación, creación nos lleva al sábado, y cuando hablamos del sábado no podemos omitir que existen otros mandamientos. Y al tener una ley de mandamientos, nos retorna de nueva cuenta a nuestro Creador, que es Dios. Si usted como joven y señorita, si usted como hermano adulto de la iglesia, como hermana adulta ya en la iglesia, se aferra a acordarse del Creador, se aferra a obedecer el santo sábado como un día de adoración, si usted observa los mandamientos y está protegido en ese ambiente del Creador, de la creación, del sábado, de los mandamientos, seguramente que usted, estimado joven, será un joven de éxito en este mundo. Seguramente que usted, cuando llegue a su etapa de adulto, será una adultez productiva y de mucha bendición para la sociedad. Y cuando usted llegue a ser un anciano o una ancianita, seguramente que tendrá una vejez llena de paz y bendición, tanto para los nietos como para las familias que les rodean. Pero también el predicador, el rey Salomón, añade lo siguiente: antes que lleguen los días y los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, si usted en su etapa de juventud no se entrega al Señor de corazón y no lo obedece, entonces va a llegar el momento en el cual usted no tenga contentamiento de nada. He conocido a personas adultas que crecieron con una vida disoluta, una vida de desobediencia a Dios, que a los 60 años, que a los 55 años, que a los 50 años, sentados se cansan, parados se cansan, trabajando se fastidian, sin trabajar están aburridos. Es decir, no hay contentamiento, no hay paz. ¿Por qué? Porque en el tiempo de juventud no se aferraron al Creador, no obedecieron al Creador. Por lo tanto, si usted, estimado joven, desea tener una adultez y una vejez de bendición, en el momento de la juventud hay que acordarse, hay que obedecer, hay que respetar, hay que seguir las indicaciones que Dios da en su palabra para ser adultos y ancianos de bendición para nuestra familia y para la sociedad que nos rodea. Otro consejo que hay en la Biblia y que también fue dada por uno de los grandes filósofos que la Biblia registra, está en 1 de Timoteo,
capítulo 4, versículo 12. Así que les invito, por favor, especialmente a los jóvenes, para que busquemos este texto. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Leo y dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Otras versiones dicen el mismo versículo utilizando otras palabras. Si pudiéramos parafrasear, diría el versículo: ninguno te menosprecie porque eres joven, ninguno desprecie tus palabras o tus actos porque eres joven. Mejor sé ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Apreciados hermanos, a lo largo de mi vida he visto a jovencitos que cuando hablan de la abundancia del corazón, habla la boca. Jovencitos que por cualquier situación vociferan palabras altisonantes y las celebran y se ríen y festejan. Cuando una persona adulta, madura, espiritual, observa ese tipo de pláticas, las escucha, el adulto seguramente dirá: jovencito pandillero, jovencito que mejor es alejar a mis hijos de este tipo de gente porque ejerce mucha mala influencia. Hay jóvenes y señoritas que con sus manos, con sus gestos, con su cuerpo, gesticulan situaciones grotescas, gesticulan cosas irrespetuosas y las festejan y se alegran y las repiten y se divierten. Ese tipo de gente, según la Biblia y según San Pablo, son personas que pueden ser despreciadas, que pueden ser menospreciadas por el tipo de lenguaje que utilizan, tanto verbal como de forma a través de los gestos y a través de sus actos. La Biblia está recomendando a los jóvenes adventistas de hoy que debemos ser ejemplos en conducta. Qué bonito, qué agradable es ver a un joven adventista intachable en su forma de hablar, intachable en su forma de divertirse, intachable en su forma de interactuar. Un joven que es ejemplo en todos los aspectos, incluido el aspecto espiritual y la pureza espiritual. Otro consejo, estimados jóvenes y hermanos que están en la iglesia, está registrado por uno de los discípulos que fue más cercano a nuestro Señor Jesucristo. Lo escribió el apóstol Juan, y quiero invitarles para que vayamos a la carta primera de Juan, capítulo 2 y versículo 13. Allí hay un consejo también que se repite básicamente también en el versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice la segunda parte: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Miren nada más que el apóstol Juan está indicando el día de hoy para la iglesia adventista de Chetumal. Le dice a los jóvenes: les escribo y les felicito porque ustedes han vencido al maligno. El maligno muy rara vez o difícilmente se presenta en forma física para atentar a un joven de la iglesia adventista. El maligno se presenta a través de muchas artimañas. Pudiera ser el internet, pudiera ser algún tipo de película, pudiera ser algún tipo de libro no eclesiástico, pudiera ser a través de las drogas y de muchas cosas más que este mundo ofrece para la juventud. Pero el apóstol Juan está felicitando a los jóvenes adventistas en este caso, porque el apóstol Juan está seguro que los jóvenes tienen la fortaleza para vencer al enemigo cuando éste se presente. El versículo 14 de primera de Juan 2 enfatiza lo mismo: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juventud, dice por ahí el poema,
divino tesoro. Jóvenes fuertes. Ustedes se imaginan, no sé, aquí hay jóvenes de 15, 16, 17, tal vez más pequeños por allí y tal vez un poquito más grandes. La juventud, estimados hermanos, es la época de mayor fortaleza en el ser humano. Cuando se es joven, se puede vivir la vida casi de manera infatigable. Subir, bajar, correr, saltar, brincar, hacer, y muy poco cansancio. Cuando ya somos adultos, el cansancio empieza a fatigarnos. Pero aquí el apóstol Juan escribe a los jóvenes porque son fuertes y repite que los jóvenes han vencido al maligno. Así que tenemos 3 consejos: acordarte del Creador, que nadie tenga en poco tu juventud, y les escribo porque soy fuertes. A continuación voy a mencionar el nombre de algunos personajes de la Biblia, jóvenes que de alguna manera tuvieron una vida de servicio, una vida de consagración, una vida de entrega a Dios, y que el día de hoy son recordados como héroes de la Biblia, hombres que seguramente cuando Jesús venga por segunda ocasión estarán junto con usted y conmigo viviendo la vida eterna. Menciono el nombre y como soy profesor voy a preguntar. Usted me va a responder en una palabra nada más, una característica, una cualidad, alguna virtud, algo que ustedes pueden apreciar en la vida de estos personajes. Así que en una palabra, y de preferencia que sean los jóvenes quienes participen. Así que atentos por favor. José en Egipto. En una palabra descríbame usted qué le llama la atención, qué le interesa, qué rasgo de conducta, qué virtud encuentra en José en Egipto. Perdón, confianza en Dios, integridad. ¿Hay más jóvenes? Amor, valentía. Estimados hermanos, José, la historia no la voy a contar porque ustedes la saben de memoria, pero José tenía aproximadamente 17 años cuando su vida dio un giro completamente enorme, 180 grados prácticamente. José estaba en esta dirección y de un día para otro estaba en una dirección completamente contraria. José, de un niño mimado, se convirtió prácticamente en un esclavo. Ustedes saben que José fue despreciado por sus hermanos, José fue vendido como esclavo y de cierta manera José, de un día para otro, llegó a un país extraño. Imaginen ustedes la dificultad que José encontró en su vida. Primeramente, de niño mimado a esclavo. Segundo, José se encontró en un país donde no conocía el idioma. Tercero, José cambió su régimen de alimentación tal vez de un día para otro. José fue obligado a estudiar en una escuela donde él no quería, y muchas cosas que José tuvo que reaprender en Egipto. Finalmente José aparece en la Biblia como un sirviente de Potifar. Potifar era un hombre encumbrado en la corte de Faraón. Potifar básicamente era el jefe de los guardaespaldas de Faraón. Potifar era un hombre ilustre, un hombre respetado, un hombre apreciado en Egipto. Y José llegó para servir. Sirviendo José allí, siendo un muchacho íntegro, siendo fiel, siendo un joven valiente, siendo un joven puro, tuvo la insinuación de la esposa de Potifar. José no cayó en tentación y la señora lo acusó de ser un hombre violento, de un hombre que quiso abusar de ella, y José fue a parar a la cárcel. Ustedes saben perfectamente bien la historia. Cuando el tiempo pasó, Dios nuevamente retomó a José para colocarlo en el lugar donde Dios quería tenerlo, y José llegó a ser el segundo después de Faraón. Es decir, José tenía bajo su control a todo el imperio egipcio. Solamente el Faraón era el superior solamente por el título, porque él era egipcio, pero José tenía el control. Imaginen ustedes, hermanos queridos y hermanas y jovencitos, ¿qué sentiría Potifar que cuando escuchó a su mujer
que José quería abusar de ella, Potifar lo tomó y lo llevó a la cárcel. Ahora José, de esclavo, llegó a ser el segundo de Faraón. José tenía poder y autoridad para desquitarse de lo que Potifar le había causado. ¿Cómo se sentiría la mujer de Potifar, que fue la mujer que inventó mentiras para que José fuese encarcelado? ¿Cómo se sentiría cuando José llegó a ser el segundo de Faraón? ¿Qué sensación tenía ella de que José se iba a vengar? Sin embargo, José tenía las características y cualidades que ustedes acaban de mencionar. José era un hombre puro, un muchacho valiente, alguien temeroso de Dios, alguien que se dejó guiar por el Señor y un joven totalmente perdonador. ¿Saben? Cuando llegaron sus hermanos para comprar alimentos, José los conoció, José les vendió. Finalmente, José se revela ante sus hermanos y en lugar de utilizar su autoridad para desquitarse por toda la maldad que le habían hecho, José los abrazó, los arropó, les dio lugar, vivienda, alimento en Egipto por muchos años. José fue una bendición para el pueblo egipcio y también para el pueblo judío, específicamente en este caso para sus hermanos y familiares. Y hermanos queridos, jóvenes apreciados, en este momento, cuando en la República Mexicana y en varias partes del mundo ocurren situaciones trágicas, como la de Oaxaca, como la de Chiapas, como la de México, el centro de la República, Guerrero, por allí, se requiere que en esta iglesia se levanten muchos Josés, señoritas y jóvenes que tengan el valor, la decisión, el coraje de poder participar, de poder ser hombres y mujeres fieles que con su testimonio puedan impactar grandemente no solo a Chetumal, sino incluso a la República Mexicana. José fue un siervo, sirvió con prontitud, sirvió con excelencia, sirvió como si su servicio fuera a trascender, y en realidad José llegó a ser un hombre que el día de hoy es apreciado, reverenciado por su forma íntegra de vivir. Y Dios quiere que también en esta iglesia los jóvenes y señoritas sean como José, que vivan una vida de servicio, una vida de consagración, una vida de íntima relación con Dios, para que puedan trascender el servicio no solo en la iglesia, sino también para gente que no es de la iglesia, incluso llegar ante las autoridades de este estado y, si fuera posible, también ante las autoridades de la República Mexicana. Otro nombre que vamos a mencionar, este nombre tal vez es un poquito menos conocido que José, pero seguramente que hemos leído y hemos sido motivados e inspirados al leer y escuchar acerca de Samuel. Cuando mencionamos Samuel, ¿qué palabra se nos viene a la mente como virtud que hay que destacar de Samuel? Obediencia. Samuel fue un niño obediente. ¿Qué más hay de Samuel? Consagración. ¿Qué más podemos aprender de Samuel? Solo responden por acá y acá no escucho nada. Servicial, dedicado. Dice la historia de la cultura judía que los niños en el pueblo de Israel o en el pueblo judío eran destetados aproximadamente a los 22 meses. 22 meses equivale a un año con 10 meses. Y la Biblia relata que Samuel fue básicamente entregado para que sirviera a la iglesia cuando fue destetado. Bueno, la cultura de los judíos dice que cuando el chico era destetado aproximadamente poquito antes de 2 años, el chico se quedaba un tiempo más, quizás un año más, para que no sintiera la separación de su mamá tan drástica. Así que aproximadamente la época en que Samuel fue quitado de su madre, ya como un niño prácticamente independiente, fue aproximadamente a los 3 años. El pueblo judío también tenía la costumbre de llevar a sus hijos a presentar a la iglesia como ciudadanos cuando los chicos cumplían 12 años. Así que Samuel fue llevado a la iglesia aproximadamente entre 3 años y quizás a los 12, pero seguramente fue en los primeros años de su vida. Y Samuel fue un niño
valiente, fue un niño honrado, fue un niño consagrado. Y Samuel vivió en una época donde Dios se comunicaba con su pueblo a través de los jueces. De hecho, Samuel fue el último juez de Israel, porque después de él empezó la etapa de monarquía. Fue Samuel quien ungió al primer rey de Israel. Fue Samuel también quien ungió a David como segundo rey de Israel. Samuel llegó a ser uno de los profetas más respetados, apreciados y queridos del pueblo de Israel. Pero ¿dónde comenzó la historia de Samuel? Comenzó prácticamente cuando él era un muchachito, cuando él era un jovencito, cuando él era un niño, que sin tener ningún tipo de contradicción o contraindicación con su madre, él fue llevado a la iglesia y prácticamente creció dentro de la iglesia, sirviendo siempre de corazón en los servicios religiosos del pueblo israelita. De hecho, Samuel veía cómo actuaban los hijos de Elí y él se encargaba de comunicarle al sacerdote que la iglesia no marchaba bien a causa de los hijos que daban mal ejemplo para los feligreses. Samuel llegó a ser básicamente uno de los dirigentes más importantes del pueblo de Israel, pero todo eso lo logró en base a su vida de obediencia, a su vida de servicio y de consagración para con el Señor. La lista de personajes es larga, pero creo que va a ser más cortita la plática, la charla. ¿Qué les parece ahora David? ¿Alguien podría decirme alguna virtud, alguna característica, algo que les llame la atención de David? Valiente, audaz. ¿Qué más podemos aprender de David? Recuerden que ese personaje para los niños es muy apreciado porque agarró una onda y golpeó a un gigante, que el gigante desafiaba a Dios. ¿Qué otra característica pudiera haber de David que pudiera ser aplicada a nuestra vida o que pudiera ser una práctica que David tenía, una cualidad que es necesario que retomemos como jóvenes adventistas de esta época? ¿Perdón? Conforme al corazón de Dios, inteligente, confianza en Dios. Dios también desea, hermanos queridos, que nuestros jóvenes sean exactamente igual como lo fue el rey David. La historia, ustedes plenamente bien la conocen. David creció prácticamente como pastor de ovejas y David entra básicamente a la historia cuando se confronta con un gigante de aproximadamente 3 metros de altura. Este gigante era tan habilidoso, era tan fuerte que desafiaba a las huestes de Israel. En Israel había muchos guerreros valientes, habían hombres diestros para la batalla, hombres instruidos para combate cuerpo a cuerpo, pero cuando el gigante se paraba para desafiar, dice la Biblia y el Espíritu de Profecía que las piernas de los guerreros israelitas temblaban, porque el gigante era un gigante que imponía temor y todos huían. Y quizás la persona más preparada para enfrentarse contra Goliat sería el rey Saúl, porque él también era de semblante principesco, porque también era alto, pero no tan alto como Goliat, ni tan fuerte como Goliat, ni tan hábil en la guerra como Goliat. Y allí aparece David, un jovencito, tal vez en la etapa de cambio de adolescente a juventud, que cuando escucha las blasfemias que este gigante pronuncia en contra del pueblo de Dios, llega hacia él un celo santo. ¿Cómo es posible de que ese incircunciso blasfeme no contra el ejército solamente de Israel, sino contra el ejército del Dios viviente? Y allí entra la confianza, entra la dependencia que David tenía de su Dios. Y cuando David fue llevado para presentar ante el rey Saúl, David básicamente menciona su currículum. Yo soy un pastor de ovejas y cuando venía algún oso, cuando venía algún león para atacar a mi rebaño, yo rápidamente iba sobre él y con mi mano
abría la quijada, rompía, mataba y le quitaba la presa a ese animal, fuera oso, fuera tigre, fuera cualquier tipo de alimaña. Y ese gigante, en el nombre de Dios, va a ser como si fuera para mí un oso o un tigre o una alimaña. Y David, por la misericordia de Dios, venció a ese enorme gigante. El día de hoy, como jóvenes, seguramente que enfrentamos a muchos Goliaths, tal vez en la escuela, tal vez en el hogar, tal vez en el trabajo. Hay muchos Goliaths que nos desafían y que esos Goliaths intentan básicamente mancillar el nombre de Dios. Y Dios requiere que haya jóvenes valientes, consagrados, decididos, que puedan incluso ofrecer su vida en defensa del Evangelio. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios apoyarnos. Recordemos que estamos en una época de crisis nacional. Afortunadamente estamos en un lugar seguro por lo pronto, aunque el mar está cerquita, ¿no? Estamos seguros por lo pronto. Vivir tragedias como la que se vive en el día de hoy en Chiapas, Oaxaca y el centro de la República son situaciones, hermanos queridos, que ojalá nunca nos ocurran. Yo fui testigo de la inundación del 2007 en Villahermosa. Una tragedia, pero bueno, la inundación viene y se va y no ocurren demasiados daños. Sin embargo, fue terrible. Ahora el terremoto destruye. Hay gente sin vivienda, hay muchos muertos y se requiere el apoyo de los jóvenes adventistas. Se requiere el apoyo de los hermanos que, como siempre, hemos sido servidores, serviciales, incondicionales de la palabra de Dios. Y finalizo mencionando una cita del Espíritu de Profecía que dice lo siguiente: con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proporcionar, cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Si pudiéramos juntar a todos los jóvenes de la misión sur de Quintana Roo y pudiéramos salir como un ejército para predicar, cuán pronto podría predicarse el Evangelio en esta ciudad y en todo Quintana Roo. Sin embargo, hemos estado aletargados, hemos estado ahí, somos valientes, somos fervorosos, somos consagrados, somos serviciales, pero como que estamos ahí adormilados. No esperemos, hermanos queridos, salir a la batalla cuando haya temblores o terremotos o maremotos. En este tiempo de paz es el tiempo propicio para armarnos como un ejército fiel que pueda ir predicando en todo Chetumal y en todo Quintana Roo. La predicación no solamente se puede ejercer de forma verbal. Dice el Espíritu de Profecía que una vida consagrada, una vida intachable, tiene mucho más impacto que 1000 sermones predicados en día sábado. Así que si usted no tiene la habilidad para predicar verbalmente, viva una vida consagrada, como la vivió José, como la vivió David, como la vivió Samuel. De esa manera estaremos predicando el Evangelio en esta ciudad y en el lugar donde vivamos. Que Dios les bendiga como siempre y que podamos contribuir para con los hermanos de las localidades que este día sufren. Bendición para todos.